Bien, vamos a usar este atajo WinX y entramos a Disk Management. Bien, entonces aquí tenemos los discos de nuestra computadora. En este caso hemos instalado, tenemos dos discos, ¿verdad? En este está instalado Windows. Entonces, el truco es pues crear aquí directamente las dos particiones que vamos a necesitar para Linux. Entonces, vamos a necesitar dos particiones y necesitamos también saber el espacio que le vamos a dar a esas particiones. Entonces vamos a lo siguiente. Bien, para la partición swap va a depender de cuánto memoria RAM tenga en su computador. Si tienen 2 GB de RAM, pues vamos a usar 2 GB para la partición swap, y si tienen 4 GB o más, pues siempre van a usar la mitad. Para la partición root, pues pueden usar el resto de espacio, o un mínimo de 30 GB, ¿verdad? Entonces van a ser dos particiones swap y la root, una de 2 GB. En este caso va a ser de 2 GB porque tenemos 4 de memoria RAM, y en este caso, como es una máquina virtual, no vamos a usar 30 GB sino 20 GB nada más. ¿Ok? Pues, eso en el caso de que, digamos, eso porque vamos a trabajar en esta partición, pero sí podríamos usar la partición de acá y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo importante es que el truco es justamente crear las particiones aquí en Windows para que esas dos particiones swap y root, para que se les haga más fácil la instalación de Fedora Linux se les haga más fácil la instalación. Entonces, pues entonces podemos aquí reducir. Entonces decimos vamos a reducir para crear un espacio, ¿sí? Entonces si necesitan 2 GB, pues dicen 2 aquí, 2 por 1024, $2048, y reducimos el espacio. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces más bien vamos a crear acá las particiones. Entonces aquí creamos un nuevo de asimismo 2048 para la swap. Damos sí, siguientes y finalizar. Este va a ser la swap, y acá vamos a en este espacio, tal como está acá, sería lo mismo, simplemente vamos a formatearla, ¿no? Entonces en este caso vamos a usar todo el espacio y creamos la partición. ¿Ya? Entonces de esta manera se les hace más, ya tienen crear las particiones, y lo único que va a ser mucho más fácil la instalación. Esto aquí lo vamos a eliminar otra vez. Bueno, simplemente aquí vamos a ampliar, extenderlo. Elegimos instalar y elegimos aquí el teclado, en este caso inglés. Aquí podemos elegir el tiempo
y aquí vamos a elegir los discos de donde vamos a instalar el sistema operativo. Entonces fíjense, tenemos los dos discos, uno donde está instalado Windows, este de 50, y este el segundo disco 32 GB. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bien, recuerden que el Windows está instalado como UEFI, entonces debemos y se crea una partición UEFI, esa debemos conectarla porque allí va a estar. Es importante tener en cuenta esa partición. Y aquí en este disco pues están las dos particiones ya creadas, una para la swap y otra para el root, ¿no? Entonces por eso seleccionamos esta y por eso también seleccionamos esta, porque aquí está la partición bootEFI que la necesitamos conectar, y entonces elegimos acá custom, correcto. Entonces vamos a DOM. Bien, lo primero es el esquema de partición, cogemos de estándar y aquí desplegamos esto y pues aquí está justamente en el disco SDA1. Recuerden, SDA es el disco, el primer disco, y SDB es el segundo disco. Entonces esta es la partición que cuando instalan Windows se crea automáticamente, y esta es la que tenemos que conectar también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy fácil, simplemente elegimos, la seleccionamos y aquí escribimos bootF. No tenemos que reformatearlo, simplemente escribimos y nos movemos hacia cualquier otra selección, por ejemplo acá abajo, y fíjense cómo se crea acá arriba, como que la conecta. Entonces ahora importante, vamos a las siguientes particiones, que era el disco B, SDB, aquí. Entonces tenemos el SDB1, SDB2, SDB3. SDB1 pues es de 15 megas, y SDB2 sería la de swap, la partición swap que dijimos, y este SDB3 es la partición del root. Entonces lo único que hacemos es seleccionamos para la swap, vamos acá abajo a reformatear y elegimos swap, y así mismo nos movemos hacia otra partición cualquiera, por ejemplo acá, y se crea. Y la root, entonces ponemos aquí que esta va a ser la root, elegimos aquí punto de montaje root, reformateamos, y lo tenemos que reformatear porque está en NTFS. Lo que hacemos es a XT4, ¿ya? Y nos movemos hacia otra selección y automáticamente se crea. Entonces fíjense, ¿ya? Eso sería en el caso de que hayan instalado Windows con UEFI y ahorita estén instalando Fedora también en modo UEFI, ¿verdad? Después de crear un USB de arranque en modo UEFI, al momento de arrancar el computador tienen que elegir para instalar Fedora Linux. Ustedes van a ver, dependiendo de su tipo, de su marca, ustedes van a ver algo parecido a esto, es decir, y tienen que saber qué teclas utilizar para entrar al boot menu. En este caso, si es Intel, F10, ¿sí? El boot menu, el BIOS setting sería otro. Esta es otra opción, en este caso el boot menu, ¿ya? Y ahí van a tener esta opción, y por ejemplo van a tener algo como este. Tienen que elegir uno que tenga al principio UEFI, es decir, esta es la marca del USB y al principio tiene un UEFI. Ese deben elegir para que instalen en modo UEFI, ¿correcto? Gracias.